Listo. Bueno, muy buen día. Agradecemos la puntual asistencia al evento Estimación de parámetros de un robot móvil utilizando mínimos cuadrados. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra rectora, la doctora Teresa Gasca, a nombre también de nuestro secretario académico, el doctor Javier Ávila, y a nuestro coordinador de la Coordinación de Educación Colaborativa para la Experiencia Laboral, el maestro Hugo Rodríguez Recendis. Agradecemos a los asistentes del Presidium, a los ingenieros, el maestro Adrián Guel Cortés, nuestro embajador empleador que nos acompaña desde la Universidad de Coventry, al maestro Roberto Sostra Velázquez González, nuestro embajador WAC. Y bueno, en este ejercicio nosotros queremos darles un poco de contexto de lo que es la educación colaborativa. Se trata de un proyecto derivado de Secretaría Académica de la UAC que se integra de varios programas, como educación dual, diálogos con empleadores y que corresponde a los recursos digitales, en donde un embajador empleador y un embajador WAC se unen para ofrecer una masterclass que tiene un impacto directo en la currícula. El día de hoy nos presentan el cómo examinar la aplicación de métodos numéricos para la estimación de parámetros de robots móviles mediante el método de mínimos cuadrados. Me permitiré dar una breve semblanza de nuestros embajadores participantes, el maestro Roberto Sostra, que recibió su licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, en el 2016. Su maestría en Ingeniería Eléctrica la realizó en la misma institución en el 2018. Durante su maestría trabajó en la teoría y aplicación del control automático al estudio de sistemas fraccionarios. Su tesis fue galardonada con el premio a la mejor tesis en el 2021. Actualmente, Guel Cortés es candidato a doctorado en física del Centro de Fluidos y Sistemas Complejos de la Universidad de Coventry, en Coventry, Reino Unido. En su doctorado, Guel Cortés se enfoca en modelos y control de sistemas complejos empleando métodos estocásticos, teoría de la información, geometría de la información y termodinámica estocástica. Es miembro de la Sociedad de Teoría de la Información, IEEE, y ha publicado alrededor de 6 artículos en revistas indizadas por el JCR y 12 ponencias en congresos relacionados con sistemas de retardo de tiempo, sistemas de orden fraccional, robótica, sistemas multiagente y teoría de la información. Tal información puede consultarse en una página que por aquí les voy a dejar. Más adelante aquí se las dejo en el chat. Y nuestro embajador WAC, el maestro Roberto Sostran Velázquez González, nacido en Celaya, Guanajuato, México. Roberto se recibió como ingeniero en automatización, instrumentación y control de procesos por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha trabajado como ingeniero de proyectos en el área de automatización para industrias como la automotriz, aeronáutica, de alimentos, tratamiento de aguas residuales, entre otras, desarrollando lógica de control secuencial, control regulatorio, diseño eléctrico, interfaces hombre-máquina y diseño mecánico. En el 2017 recibió el grado de maestro en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Actualmente es candidato a doctor por el CICATA IPN Unidad Querétaro, trabajando en aplicaciones de inteligencia artificial para la agricultura. Así pues, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestra primera exposición por parte del maestro Roberto Sostra. Tiene la palabra, maestro. ¿Va a hacer alguna proyección? ¿O sí? Perfecto. Sí, Entonces, sí. En un momento le voy a dar acceso para proyectar. Ok. Bueno, pues creo que hay alguien en la sala de espera, Mariana, nada más para. Ya está dentro. Ok, gracias. Bueno, pues muy buen día a todos, a todas. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Agradecemos su asistencia a esta masterclass, pues la
la cual forma parte de la unidad 4, ajuste de curvas, de la asignatura de métodos numéricos. Y bueno, antes de comenzar, antes de darle la palabra al maestro Adrián, me gustaría platicarles un poco acerca de la motivación, por qué estudiar este tipo de temas. Entonces, me voy a permitir compartir mi pantalla. Y nada más si me confirman si ya se ve, por favor. Ok. Bueno, pues resulta que muchas aplicaciones de ingeniería involucran la realización de pruebas experimentales para la caracterización, por ejemplo, de un proceso, de un material, para el estudio de tendencias, etcétera. A partir de ello se generan datos con los cuales podemos plantear modelos matemáticos que nos ayuden a estimar el comportamiento de una variable que no está dentro del conjunto de datos original. Pensemos en el ejemplo que se muestra aquí en pantalla, donde donde se desea predecir, por ejemplo, la estatura de una persona con base en la talla de su pie. Supongamos que alguna empresa ha recolectado esta serie de datos, pues para a lo mejor plantear modelos deportivos, etcétera. Entonces, estos puntos que se muestran aquí en color amarillo vendrían siendo datos experimentales que han sido recolectados y a lo mejor para la empresa es de interés ahora plantear un modelo matemático que le permita predecir con base en estos datos, pues cuál sería el tamaño de una persona ahora con datos que ya no están dentro de este set original. Como vemos, pues aparentemente esta nube de puntos, pues tiene una tendencia lineal. Y el objetivo aquí entonces es buscar un modelo que se ajuste lo más preciso posible precisamente a esta nube de puntos. La pregunta de interés es, pues, ¿cuál de todas las posibles rectas que se pueden trazar a esta recta de puntos es la ideal? Estamos de acuerdo que hay una infinita cantidad de rectas que se pueden ajustar a esta nube de puntos. Si estamos hablando de una recta, pues básicamente son dos parámetros los que podemos variar, lo que es la pendiente y lo que es la ordenada al origen. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a mover la pendiente, fíjense cómo cambia aquí la recta que se puede trazar a esos puntos. Y también puedo mover la ordenada al origen. Entonces, ¿cómo hacer, cómo buscar, cómo hacer de forma matemática un procedimiento para encontrar esta recta que se ajuste lo más posible a esta nube de puntos? Bueno, pues ese es el objetivo de esta sesión, que veamos el método, uno de los métodos, hay más métodos, pero vamos a revisar el método de mínimos cuadrados para ver cómo se puede ajustar un modelo a una serie de datos y que ese modelo tenga el mínimo de error. Cuando hablamos de error me refiero a la diferencia que hay entre este posible modelo lineal con respecto a cada uno de los puntos que se muestran aquí. Entonces, si nos fijamos, si vamos moviendo la recta, pues también se va incrementando o disminuyendo el error dependiendo de cómo se ajuste, de qué también se ajuste esa recta a esta nube de puntos. Entonces, pues nada más así como pequeña introducción. En este punto le cedo la palabra al maestro Adrián para que ahora sí entremos de lleno con la estimación de parámetros de un robot móvil utilizando el método de mínimos cuadrados. Hola, ¿qué tal? Sí, se me escucha, ¿verdad? Bueno, perfecto. Pues un saludo a todos. Muchas gracias por invitarme. En esta ocasión quiero hacer una breve introducción a un experimento que se hizo ya hace tiempo, que espero que por aquí lo estén viendo. Déjenme comentarles un poco sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Como lo dijo el doctor Roberto, ya que es el doctor Roberto, pues vamos a ver un método que seguramente ya aprendieron en clases de métodos numéricos, análisis numérico, que es el de mínimos cuadrados. Y lo que quiero en esta ocasión es mostrarles una aplicación práctica de ese método, además de en conjunto con otras técnicas e ideas que aprenden en la clase de métodos numéricos. Creo yo que es algo bastante importante, interesante, y voy a tratar de ser muy breve, a pesar de que honestamente es necesario indagar a veces en
varias cosas de matemáticas cuando hablamos de este tipo de problemas. Por ahí del 2018, 19, tuve yo un equipo de trabajo en el cual hicimos este experimento, en el que consistía de usar robots Lego, como estos que se muestran aquí, que son y que se programaron a través de este framework o esta plataforma que se llama Legos, o sea, estaba hecha en Java. Y la idea es que nosotros teníamos estos robotcitos y lo que queríamos hacer con ellos era lograr que se formaran en grupo siguiendo una trayectoria específica. Este tipo de aplicaciones sirven mucho porque cuando tú quieres hacer algún trabajo colaborativo de formaciones de robots, pues quieres que no pasen este tipo de cosas, ¿no? O sea, quieres que ellos tampoco se muevan así, por ejemplo, sino que traten de alinearse, traten de seguir alguna trayectoria específica en conjunto, de forma ordenada, con el menor error posible, las menores oscilaciones. Vean, esto es un comportamiento completamente errático, ¿no? Y ese comportamiento lo quieres ordenar y para ordenarlo pues es necesario hacer alguna técnica de control con tal de que las cosas funcionen. En este caso nosotros queríamos que este comportamiento que ven aquí se mantuviera sin esas oscilaciones. Lo que vamos a tratar de hacer es que cada robotcito móvil mantenga una distancia con respecto al robot que tiene enfrente y esa distancia, pues si el robot líder, que es este aquí, se mueve, pues se mantenga. Vean estos dos robotcitos, yo tengo uno, el otro lo va a seguir, y si este se para, pues este se tiene que parar, manteniendo una distancia fija. Si yo los perturbo, pues miren, van a tener que mover. Si yo trato de el líder alejarlo con respecto a un objeto o acercarlo, pues ellos tienen que mantenerse. El objetivo aquí es que este proceso ocurra sin esas oscilaciones que vimos al principio, que pueden llegar a ocurrir que ellos choquen, que se desestabilice, se quite la formación que tenemos. Y esta es una tarea muy básica, la verdad, y que pueden ustedes hacer con un experimento muy simple en su casa. De hecho, los exhorto a que este experimento y estas ideas que estoy tratando de mostrar aquí, lo traten de replicar en algún momento en su carrera como ingenieros, en especial si les interesa la robótica. Entonces, la idea es que, de hecho, este mismo proceso que estoy mostrando aquí se puede hacer con un solo robot que trata de mantener una distancia contra algún objeto. Ahora, cuando tú tienes este proceso en el cual quieres hacer esta formación, pues el objetivo va a ser que, como les decía, mantengas un consenso, mantengas un orden, y ese orden debe existir porque seguramente vas a hacer esta formación de forma que cada robot lleve en sí alguna carga, algún material y pues sustituya el esfuerzo humano necesario para este tipo de tareas que puede ser repercutir al final a largo plazo al cuerpo de la persona que esté trabajando en alguna área específica, ¿no? Bueno, pues si yo les muestro un poco estas ideas, déjenme mostrarles aquí. Al inicio de nuestro trabajo, pues entendimos que los robots se podían modelar de alguna forma para poder lograr su control. Entonces nosotros tratamos de representar cada robotcito, como lo vemos aquí, como una especie de cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido pues tiene una masa y quizás también tenga una fricción contra el suelo. Y esa fricción pues se puede modelar de alguna manera. Y tu control, el control que hace que cada uno de estos robotcitos se mantenga a una distancia con respecto a la otra, en un paradigma clásico, requiere de que tú conozcas por completo el modelo y sus características de cada uno de estos agentes. Y pues en la práctica tú estos agentes los lideras con alguna computadora o ellos pueden estar separados de una computadora central y controlarse a sí mismos, ¿no? Pero lo más básico es que tú tengas una formación de este tipo, donde tienes una red, tienes un líder que es tu computadora y tu computadora manda información o recibe información nada más de cada uno de los agentes. En este caso, yo tenía una computadora donde la información de los agentes se mostraba en esa computadora a través del tiempo. En fin, entonces, si yo quisiera modelar estos robotcitos, pues lo más básico es hacer uso de este diagramita. Pensemos en cada uno de estos robotcitos como un carrito
que es un cuerpo rígido, o sea, tiene una masa, contra el suelo, y esa masa pues se conecta contra lo que sea que esté enfrente o atrás de él a través de una señal de control. Tú puedes medir esta distancia y tú puedes hacer que la cajita se mueva hacia adelante o hacia atrás. Pensemos en ese caso tan simple en el que tú tuvieras un robot móvil, que pueden ustedes buscar en internet paquetes o kits de robots móviles, ¿verdad? Donde tú tienes 4 llantas y utilizan un Arduino Uno para controlarlos. Entonces vamos a pensar en ese caso en el que tú tuvieras ese robotcito y que lo pusieras enfrente de ti y que nada más quieres que se mueva hacia adelante o hacia atrás, ¿vale? Entonces un modelo matemático puede venir de representarlo como un diagrama de cuerpo libre de esta forma, ¿no? Tienes un carrito, tiene una masa, hay una fuerza que lo mueve hacia adelante o hacia atrás y hay una distancia que quizás puedes medir a través de un sensor ultrasónico o algún sensor de distancia que le pongas al carrito. Entonces, si tienes esta fuerza que viene de la fuerza que le haces al modo de las llantas a través de un motor de CD, esa fuerza la puedes disminuir o poner en cero. Si ustedes saben un poco de Arduino, se acuerdan que cuando quieres poner un motor a su máxima velocidad, le tienes que poner un 255. Bueno, pues le pones 255 como velocidad máxima. Ese numerito representa máximo voltaje, se mueve con su velocidad máxima y obviamente sería la fuerza máxima que le puedes poner. En la práctica, ustedes harían un experimento de identificación para encontrar los parámetros de este modelo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a mostrar cómo es que pueden identificar los parámetros como la fricción contra el suelo que tiene este carrito. Dado que ustedes imponen un modelo dinámico, o sea, un modelo a través de una ecuación diferencial, y ese modelo, pues, lo puedes usar para inferir qué parámetros tiene el coeficiente de fricción y cómo se va a comportar este carrito en el futuro, en el pasado, a través de un modelo completamente determinista, ¿no? Esa idea, por aquí se los voy a compartir este PDF. Este PDF lo pueden encontrar en mi Google Scholar, pero déjenme se los comparto para que lo tengan. Y pues irles mostrando más al respecto. A ver, déjenme ver, por aquí está el chat. Listo. Entonces este es el PDF que estoy mostrando aquí, pueden acceder a él sin problema para estudiar un poco más al respecto. Ok, entonces, ¿en qué consiste la identificación? Pues bueno, supongamos que tenemos, como dije hace rato, a través de una cajita con unas llantas, ¿vale? Esa cajita tiene una masa y esa cajita tiene una fuerza de fricción y tiene una fuerza que viene de las llantas y listo, ¿no? Así lo podemos poner. El modelo más simple de esto puede venir de hacer su diagrama de cuerpo libre y hacer la sumatoria de las fuerzas en respecto a la variable en la que se está moviendo, en este caso una dimensión, y esa dimensión puede expresarse como X. Su movimiento es en X, en el eje X. No levanta o altas fuerzas en X igual a su masa por aceleración. Ese modelo, suponiendo que esta fuerza de fricción es una combinación de una elástica y una fuerza viscosa, pues está dada por una fuerza de un resorte más una fuerza. Ahí está. Suponemos que esa va a ser la fricción a la cual está sometido este carrito. ¿Es necesario que sea así o que no sea así? Bueno, pues eso es una imposición mía. Yo puedo decir que nada más tiene una fuerza de fricción viscosa, como esta, o que nada más tiene una fuerza elástica. Entonces, la sumatoria de fuerzas en este diagrama de cuerpo libre puede ser, pues, si el movimiento es hacia la derecha y esto se opone, pues tendríamos menos estas fuerzas, menos kx, menos x punto, o sea, la primera derivada de la posición, o sea, es la velocidad. Y la masa por la aceleración pues, sería igual a la masa por la segunda derivada de la posición, ¿verdad? Entonces tendríamos esto, igual a la masa por la aceleración, y tenemos una fuerza positiva del otro lado. Ahí está. Tenemos esa fuerza positiva. Y podríamos ponerlo de este lado para que no se confundan. Esa fuerza positiva, vamos a tomarla así. Entonces el modelo dinámico es ese modelo muy popular seguramente o conocido por todos ustedes como el modelo del sistema masa resorte amortiguador. ¿Vale? Ahí está. Entonces con ayuda de este modelo, los ingenieros de control pueden saber
qué va a pasar en todo instante de tiempo con el carrito, dada cualquier condición inicial de posición y de velocidad. Porque al final este valor se encuentra resolviendo esta ecuación diferencial de segundo orden. Y esa ecuación diferencial de segundo orden se puede resolver, como saben, desde sus clases de métodos numéricos, a través del método de Euler o el método Runge-Kutta. Entonces, dada la posición inicial y la velocidad inicial, ustedes pueden encontrar quién es X en todo instante de tiempo, dado un método numérico. ¿Vale? Muy bien. Pero ya que tengo ese modelo, como les digo, si yo viviera este modelo, ¿quién es esta V, esta fricción? La masa la puedo medir, ¿no? Puedo pesar el carrito, no hay problema. Pero estas dos constantes, híjole, ¿cómo las obtengo? O sea, ¿cómo obtengo esas dos constantes? Tendría que hacer un experimento en el que moviese el carrito, le diera una condición inicial de posición, una condición de velocidad, y encontrara este X de t. Cuando encuentro este X de t pues se va a graficar de alguna forma, va a tener un comportamiento gráfico de algún modo, ¿ok? A través del tiempo. Y ese comportamiento gráfico va a ser mis datos sobre el experimento. Entonces, a mí me toca ajustar este modelo que se supone representa o puede representar este comportamiento a través del tiempo de la posición, de forma que su solución de este modelo con ciertas constantes me dé lo mismo que lo real. ¿Sí? Me dé lo mismo que lo real. Eso sería lo que vamos a hacer. Si es que eso queda claro, entonces, obviamente, la comparación que yo tengo que hacer es lo real, vamos a ponerle aquí en verde, esto sería la medición real, contra lo estimado. Y lo estimado va a ser una solución de mi ecuación diferencial, ¿sale? Entonces, X estimado. Es decir, la solución de esta ecuación diferencial. ¿Vale? Solución. Esa solución la voy a ir comparando contra esto real y me va a dar lo mismo que lo real, siempre y cuando la B y la K y la M también sean las mismas que las del fenómeno real. Cuando ambas me den lo mismo y yo tenga las mismas condiciones iniciales en posición y velocidad, el comportamiento a través del tiempo va a ser el mismo y yo habré logrado el objetivo de estimar los parámetros. La solución de este problema de comparación entre X real y el X estimado, pues se puede hacer encontrando un error, ¿verdad? Un error que sería la resta de lo real menos estimado y elevándolo al cuadrado. ¿Okay? Esos errores al cuadrado es lo que conocemos, o mejor dicho, esa minimización de lo real menos lo estimado al cuadrado, es lo que conocemos como el método de mínimos cuadrados. O sea, voy a tratar de minimizar este error al cuadrado, variando los parámetros de mi modelo ideal contra lo real, de forma que yo obtenga la mejor estimación dada. Así es como ustedes pueden modelar un sistema dinámico cualquiera. El problema aquí es que tengo que resolver esta ecuación diferencial a través de un método numérico para encontrar pues la comparación. Ya que tienes tú este error, pues la idea es que lo minimices, ¿sí? Para minimizarlo, pues la forma es encontrar su gradiente con respecto al conjunto de parámetros y ese gradiente tiene que ser igual a 0. Son cosas que seguramente ya han visto en clase. O sea, el gradiente de esos errores al cuadrado con respecto a los parámetros tiene que dar 0. Pero no siempre es posible calcular esta derivada de los errores al cuadrado con respecto a los parámetros, porque no todas las funciones que tú busques, en este caso, esta de aquí, que depende del tiempo, puede que sí las puedas calcular su derivada, pero no es sencillo. No para cualquier sistema, no para cualquier fenómeno. Entonces, a veces es necesario hacer uso de algún otro método para calcular este gradiente y encontrar los mejores parámetros posibles. Si tú puedes calcular este gradiente con respecto a los parámetros y encontrar una fórmula cerrada, súper bien, úsalo. Pero si no, es posible calcular esto a través de algún otro método de optimización. Entonces, vean en qué consiste toda esta tarea de identificar fenómenos y modelos y parámetros.
a través de mínimos cuadrados, ¿no? El problema de mínimos cuadrados es bien sencillo, es este, ¿no? Es minimizar el error al cuadrado de alguna medición que tengas contra algún modelo. Algún modelo del cual se puedes variar sus parámetros, los varías hasta que te dé el mínimo error posible. En eso consiste el método de mínimos cuadrados, ¿vale? Como lo dijo Roberto al principio, ¿no? Él puso el caso de una línea. Ese es un modelo súper simple y nada más tiene dos parámetros. Tiene la ordenada al origen y tiene la pendiente. Y con esas dos cosas ajustas una línea a esos datos estáticos. En este caso, yo quiero ajustar un modelo dinámico, una ecuación diferencial que su solución va a representar el movimiento a través del tiempo del carrito para que se ajuste a lo real, a la medición real. Entonces yo tengo que hacer el experimento de mover el carrito, lo muevo, hago mediciones por 10 segundos, de mover el carrito da una posición y una velocidad inicial, que igual y no es necesario que las conozca, las puedo agregar como parámetros a estimar también. Obtengo esta gráfica real, esta línea verde, y es más, hasta podría hacer uso de un algoritmo de fuerza bruta, en el cual yo en el algoritmo nada más vaya modificando aleatoriamente la B, la K y la M, las meto un método numérico a esta ecuación, hasta que me dé el menor error posible. Pero eso es totalmente ineficiente, o sea, tendría que hacer miles y miles de soluciones, comparaciones, hasta ver cuál me da la mínima, ¿no? Pero si esto se entiende y no hay ninguna duda, pues voy a proceder con el método que yo estoy aplicando. No sé, me gustaría escuchar si es que hay algún comentario, alguna duda. Por aquí los leo, si están escribiendo. Para continuar. Déjenme ver aquí el chat. Sí, parece que no hay ninguna pregunta. Cualquier pregunta me gustaría que lo escribieran aquí en el chat. Entonces, si todo está claro, voy a proceder a mostrarles qué solución les propongo yo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ustedes obtienen un modelo dinámico. Ese modelo dinámico es una ecuación diferencial. Esa la tendrían que resolver y tendrían que comparar su solución con respecto a una medición real de este carrito. Y con eso van a obtener los parámetros. Al obtener los parámetros, ustedes ya tienen un modelo que les describe bien cómo se va a comportar el carrito y entonces pueden proceder a controlarlo. ¿Por qué? Porque si tú tienes esta ecuación que te dice cómo se va a comportar el carrito bajo esos parámetros, en todo instante de tiempo, tú puedes modificar la entrada que le pones y vas a saber qué va a pasar con él. Entonces, quiere decir que yo puedo decidir qué entrada ponerle para que el carrito se mueva como yo quiera, porque puedo simular su comportamiento a través de este modelo. Y la teoría de control, que es bien sencilla, en su diagrama más básico, tiene su proceso que es su carrito, tú mides algo, le inyectas algo, retroalimentas lo que mides, lo restas con algo deseado y calculas un error, lo inyectas a un control y decides qué poner de nuevo en el proceso. Entonces, esto sería cómo funciona el control. El control es, inyectas alguna fuerza, modificas tu carrito, su posición, la mides, la retroalimentas, la comparas contra la posición que quieres que tenga, calculas un error y le inyectas algún algoritmo para decidir qué fuerza ponerle en el instante siguiente. Y este proceso ocurre en tiempo real, o sea, mientras el robotcito está moviendo, va a estar haciendo esto. ¿Qué control poner aquí? Bueno, esa es una historia para un curso diferente y alguna clase distinta. Ahí les recomiendo mucho que sigan una página que por ahí tengo que se llama el Inge de Control y ahí pueden ver toda esta parte. Entonces, si queda claro, déjenme mostrarles lo siguiente. Si ven, se podría hacer esta comparación, este cálculo de los parámetros, como les digo, a fuerza bruta. O sea, podría estar explorando los valores de M, B y K posibles hasta que dé con los buenos. Ese proceso de calcular el mínimo del error, variar esos parámetros, es un proceso de optimización y hay muchos algoritmos de optimización. Entre ellos, los algoritmos de optimización más comunes se encuentran el método de bisección. Se encuentra un método que se llama interior point. Se encuentra un método que es el que voy a utilizar ahorita, los algoritmos genéticos.
Y así sucesivamente. Hay muchísimos algoritmos para hacer optimización. Todos esos son algoritmos de optimización. ¿Vale? Todos son algoritmos de optimización. Entonces, yo voy a utilizar este. ¿Y en qué consiste ese algoritmo? Este algoritmo me va a permitir encontrar el mejor conjunto de parámetros de tal manera que este error sea cero. ¿Vale? Entonces, ese algoritmo genético, para explicar así muy rápido el asunto del algoritmo genético, déjenme mostrarles, de hecho, aquí lo siguiente. Ahí tengo una imagen que les puede servir. Y que de hecho está ahí en la página del Inge de control, lo pueden ver. Ese algoritmo genético se basa en la idea en principio, de hecho, de la fuerza bruta. Ustedes tenían, para el caso de los mínimos cuadrados, en el caso que mostraba Roberto, pues podían calcular la suma de los errores al cuadrado y minimizarlo calculando el gradiente con respecto a los parámetros. Por ejemplo, aquí tuvieran una línea recta, pues calculan con respecto a m. Pero no siempre es así. Entonces es necesario encontrar pues una solución a través de algún otro algoritmo. Y ese algoritmo es el método genético. Entonces, en el algoritmo genético nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un proceso cíclico en el cual voy a tener una población de posibles parámetros y los voy a ir cambiando en cada iteración hasta llegar a los mejores. Pensemos, un ejemplo de aplicación del algoritmo genético es el siguiente. Pensemos que yo quisiera que la computadora escribiera la oración ser o no ser. ¿Sí? Ser o no ser. ¿Y en qué se basa esta idea? Pues, piensen en que ustedes ponen a un grupo de changuitos a escribir aleatoriamente en un teclado, a teclear. Y obviamente pues van a escribir cualquier cosa, ¿no? Si se dan cuenta. Pero, ¿qué tal si en algún punto, sin ayuda de nada, bueno, sin ayuda de nada, creo yo que va a haber una probabilidad de que den con la solución? ¿Sí? Si ellos siguen escribiendo y cíclicamente así, los dejamos días, años, puede que alguno de ellos escriba la frase cero. O sea, es lo mismo que resolver este problema, ¿no? O sea, yo puedo poner a la computadora a probar y a probar y a probar hasta que me dé la mejor solución comparándola, ¿no? Pero se puede tardar años, se puede tardar meses. ¿Qué tal si le ayudamos un poquito, en este caso, de que ellos escriban la oración ser o no ser? Y para ayudarlos, yo creo que podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos quitarles letras al teclado. Si yo sé cuál es mi objetivo, le puedo quitar letras hasta que tenga letras que sean utilizadas en la frase. Eso aumenta la probabilidad de que den con la solución. Bueno, pues esa ayuda que le vamos a dar es parte del proceso del algoritmo. Y el algoritmo genético hace uso del proceso de selección natural para hacer lo siguiente. Tú le das una población de letras, por ejemplo, en este caso, que te ayudan a formar este texto, y vamos a tener un ciclo en el cual esa población se va a ir modificando haciendo lo siguiente. Vamos de esta población de letras a seleccionar cuáles son las mejores comparadas con la frase que busco. O sea, voy a generar una nueva población haciendo una herencia, utilizando las mejores letras. Hago una variación de esas letras, si es posible, les genera algunos cambios que no se parecen con la población anterior. Y vuelvo a hacer una selección. O sea, selecciono, genero una nueva población y la nueva población la puedo variar o la puedo mutar. Ese proceso lo repito hasta que llegue a la solución que yo estoy buscando. Todo ese algoritmo genético internamente no es complicado de programar, pero ya existen, como lo vamos a ver en esta sesión, códigos que te permiten hacer uso de ese algoritmo. De manera que lo único que tú le tienes que dar es en qué consiste tu población y en qué consiste tu objetivo. Si tú tienes esas dos cosas, el algoritmo, ya hay códigos, ya hay muchas herramientas hechas que te pueden servir para hacer uso de ese algoritmo y resolver cualquier problema que tengas de optimización.
La ventaja que tienen los algoritmos genéticos es que no importa qué tan complicado sea el problema de optimización, lo puedes resolver. En este caso, el problema es encontrar los mejores parámetros para una ecuación diferencial, de tal manera que su solución se comporte igual que lo real, que la medición que me está dando el sistema. Les comparto esta imagen, el link por aquí se los voy a compartir, que me lo pongo en el chat. Ahí está. Entonces, si yo quiero hacer esa solución, pues vamos a hacer uso del siguiente algoritmo, que les voy a compartir también en el chat. Ya es un algoritmo que yo ya tengo hecho. Vamos a ponerlo, cualquier persona con el enlace. Listo. Entonces, si ustedes entran a este link, van a ser capaces de ver el código. ¿Vale? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que voy a hacer es generar un experimento del sistema. Como yo quiero hacer aquí una simulación de ese experimento, pues voy a hacer un poquito de trampa. Voy a tener el modelo matemático que quiero. Aquí está. El masa resorte amortiguador. Voy a usar el método Runge-Kutta de cuarto orden para encontrar su solución. Y le voy a decir ya los parámetros, ¿no? O sea, voy a resolver la ecuación diferencial que les puse hace rato. Esta ecuación diferencial. Esta que está aquí. La voy a resolver bajo ciertas condiciones iniciales, ciertos parámetros. Eso me va a generar, ¿qué cosa? Me va a generar, pues, algunas trayectorias de la posición de la velocidad. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo la resuelvo, me va a dar quién es x de t y me va a dar quién es la velocidad en todo tiempo. Eso es lo que estoy haciendo en esta primera parte del código. Estoy calculando una data. Perdón, Adri, Sí. no se ve el código en pantalla. Okay. A ver, voy a compartir de nuevo. Listo. ¿Por ahí se está viendo? Ahora sí, ahora sí. Sí. Okay. Entonces, voy a hacer la solución de la ecuación del masa resorte amortiguador para calcular una data que simula ser la data experimental. O sea, en la realidad, ustedes mueven su robotcito y tratan de medir su posición y su velocidad en tiempo real, o su posición nada más, lo que ustedes puedan. Y les van a quedar estos gráficos. ¿Vale? Va a quedar este gráfico. Entonces, la primera parte de este código lo que hace es calcular esa solución y la propongo como mi data experimental. Son mis datos experimentales. Ahí está. Entonces, esto de aquí es el gráfico de una adquisición de datos que yo hice del carrito. Y así se comporta su posición y su velocidad. Dado que el carrito tenía una posición inicial de 1 y lo moví, así como que puedo decir que lo empujé poquito, se movió así, hasta llegar a otra posición. ¿Vale? Y esta fue su cambio de velocidad. Ese sería el experimento que vamos a estar haciendo aquí y así es como lo podrán comparar contra lo real. ¿Okay? Y bueno, si yo quiero hacer uso de la minimización de ese error de lo real menos lo estimado, pues vamos a utilizar una librería que se llama PyGAD, que es una librería para el cálculo del uso de algoritmos genéticos. Y con esa librería yo nada más necesito ingresar la librería NumPy porque voy a hacer la graficación y el cálculo de operaciones. Y nada más también la librería para graficar, que es la pyplot. Y listo, ¿no? Entonces yo lo que quiero es que el error sea 0. Esa es mi salida deseada. Y mi calificación, mi función con la cual voy a calcular ese error es esta. Esta función me va a regresar la calificación que tenga cada conjunto de parámetros en una población inicial y esa población va a ir evolucionando. Acuérdense, entonces, como estoy usando el algoritmo genético, yo lo que inicializo es una población no de letras como en la gráfica, sino de numeritos en los que se encuentran la constante del resorte, la constante de amortiguador y la masa del carro. Y además le voy a agregar las condiciones iniciales de posición y velocidad porque voy a suponer que no las conozco. Nada más tengo el modelo y tengo los datos. Pueden suponer que sí las conocen y eliminan parámetros a calcular. Entonces, vean lo que hago. En esta funcioncita le doy las condiciones iniciales como parámetros a resolver. Es el parámetro 0, el parámetro 1. Resuelvo el sistema del masa resorte amortiguador, dándole esas soluciones en cierto tiempo y con los parámetros B, K
y M a estimar, ¿vale? Entonces, la solución es un conjunto de 1, 2, 3, 4, 5 parámetros a estimar. Condición en posesión, velocidad, la B, la K y la M. ¿Sí? ¿Dónde veo que eso es lo que recibe? Pues estoy reutilizando, de hecho, esta funcioncita. ¿Sí? La masa resulta amortiguador, recibe la B, la K y la M. Y le estoy resolviendo para cada elemento de la población. Voy a calcular su salida. Fíjense, la salida sería la norma, o la diferencia entre lo real, menos lo que te dé esa solución, dado ese conjunto de parámetros propuestos. Y que se van a ir modificando hasta llegar al mejor. Entonces, la salida es simplemente el error cuadrático medio o los mínimos cuadrados. Lo estoy multiplicando por 0.5 para darle un factor. Ahorita vamos a ver por qué. Y estoy utilizando la función norma porque vamos a calcular la resta entre lo real, que es el vector de posición-velocidad en todo instante de tiempo, menos lo estimado con esos parámetros de posición-velocidad en todo instante de tiempo. Y luego voy a darle una calificación entre 0 y un número dado. Entonces, cuando fíjense, esta salida es casi 0, esta calificación es muy alta porque es 1 entre la resta, ¿no? Entonces, si la resta es casi 0, esta parte de aquí, pues este valor va a llegar hasta infinito, ¿no? Sería lo ideal. Obviamente eso nunca va a ocurrir porque va a haber siempre un error numérico. Si la salida no es nada parecida a lo que busco, o sea que el error sea 0, entonces vamos a tener aquí algo muy chiquito como calificación. Va a ser 1 entre algo muy grande, entre algo muy pequeño, perdón. Sí, entre algo muy grande, entonces va a ser muy chiquito. Y vamos a regresar a la calificación. En el algoritmo genético, ustedes tienen que darle cuántas iteraciones vamos a tener. Vamos a tener 150 iteraciones. ¿Cuántos genes hay? Esos genes significan el número de parámetros a estimar. Aquí son 5. Y entre dónde se encuentran esos parámetros. Yo estoy poniendo que se encuentran entre -2 y 2. Todo lo demás se los recomiendo ahorita por simplicidad, lo dejen así como está. O sea, que utilicen estos parámetros que yo tengo aquí para que hagan sus algoritmos en el futuro. Entonces, al momento de correr este algoritmo, aquí se genera un objeto de esta clase o de este método, algoritmos genéticos. Se corre el algoritmo genético y este me va a dar la solución. Me va a dar la solución de conjunto de parámetros mejores. Lo que voy a hacer es graficar esa solución y compararla nada más gráficamente contra la data que yo le di al inicio. ¿Okay? Ya que obtuvo los mejores parámetros, los grafico la solución con esos parámetros y lo comparo. El proceso de iteración es este, o sea, en la primera población, vean, o sea, la calificación es muy pobre y va aumentando conforme avanza las iteraciones. Y la comparación, aquí está, los parámetros con la mejor solución es 0, tal cual. Esa es condición inicial en posición, condición inicial en velocidad, B, K y M estimadas. Ahí está. Y esa es la comparación de lo real, que es las líneas punteadas contra lo estimado. Entonces, quiere decir que yo soy capaz de estimar los parámetros de este modelo de tal forma que con su solución se comporte igual que la del carrito. El carrito que esté proponiendo, que esté midiendo. Este método es infalible en el sentido de que es muy práctico. No necesitan más que proponer la función de costo que quieran y este algoritmo les da la solución para cualquier problema de optimización complicado. De hecho, lo utilizan hasta para diseñar mecanismos, lo utilizan para diseñar PCBs, lo utilizan para resolver problemas con múltiples variables, aunque entre más complejo sea, pues más tarda el algoritmo. Pero bien, pues la solución es minimizar el error cuadrático medio, pero ese error cuadrático medio, o sea, puedo agregarle otra cosa, ¿no? Puedo agregarle un término como este, en el que yo también le agregue el cuadrado de la solución, de forma que la solución también se minimice, ¿sí me entienden? O sea, que la solución, que es el conjunto de parámetros, no sea tan grande, que el conjunto de parámetros sean parámetros los más pequeños posibles y no parámetros enormes, porque puede darme parámetros grandes y funciona. Porque al final la ecuación diferencial, vean, que hay una razón de entre B y M, aquí hay otra razón entre K y M, y esas razones puede ser que B me salga 5 y M me salga 6, y al final van a ser el mismo número que si me da
que si yo pongo números más pequeños, ¿no? O sea, la razón puede ser, porque acuérdense, se puede simplificar el cociente. Entonces, si yo quisiera que me dé el conjunto más pequeños, puedo también agregarle aquí a la función de costo, que la función de costos hablamos en el caso de mínimos cuadrados es esta. Es la función de costo mínimos cuadrados. Pero puedo agregarle más cosas. O sea, puedo agregarle a mi función de costo que también le sume el conjunto de parámetros estimados al cuadrado, que tome en cuenta otros tipos de factores con tal de que se logre el objetivo. Entonces, los algoritmos genéticos también te resuelven problemas muy objetivos, ¿no? Si tú tienes que cumplir con ciertas características y valores, que te siga funcionando. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí le voy a dejar. Parece que estamos en tiempo para preguntas. Ya les compartí el código, les compartí por aquí toda esta solución. Yo creo que yo les propongo que la analicen, que la piensen, que pregunten ahí con su profesor después de esta sesión también. O me pueden contactar si tienen alguna duda, si quieren indagar más al respecto sobre toda esta información. Con gusto, pues pueden mandarme un email si lo van a utilizar, si lo van a aplicar ya a hacer este experimento de los robots móviles, que se lo recomiendo mucho que lo traten de hacer. Pues pueden contactarme sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, yo creo que hasta aquí lo dejo para que alcance a ver retroalimentación y también dudas en caso de que existieran. Perfecto, muchísimas gracias, maestro Adrián. Muy interesante lo que nos comenta. Dado el tiempo, yo creo que vamos a pasar directamente, como menciona, a las preguntas y respuestas. Por favor, chicos, si tienen alguna duda, es el momento. Por ahí tienen toda la información todos. Alguien, creo que vi a alguien como que abrió el micrófono. Pueden abrir sus cámaras, abrir micrófono. El evento es totalmente suyo, chicos. Adri, ¿qué lenguaje de programación que les recomiendas a los muchachos para implementar ese tipo de, de- de ejemplos, de aplicaciones? Pues yo los exhorto que sigan aprendiendo Python y también C++. C++ se utiliza en la programación de robots porque ya hay entornos que facilitan su programación que están basados en ese lenguaje. Entonces, si esa parte les interesa, sigan aprendiendo C++. Y C embebido, o sea, C para microcontroladores. Y para hacer el análisis, diseño, simulaciones, Python es muy, muy poderoso y muy sencillo. Entonces, esos tres lenguajes creo que son muy necesarios para muchos ingenieros hoy en día. Ok, gracias. Chicos, ¿alguna duda que tengan, alguna pregunta para el maestro Adrián? Si no mal entiendo, la librería PyGAD es la que contiene el algoritmo genético. ¿Es así? Sí, sí, esa librería te la recomiendo para que uses y resuelvas cualquier tipo de problema de optimización. Tienen su propia documentación, muy sencilla de leer, pero si quieres aprender bien algoritmos genéticos, déjenme les comparto esta página y les va a servir muchísimo. Entonces, con esta paginita, ahí pueden aprender desde cero cómo programar un algoritmo genético en su versión más simple. Entonces, en caso de que eso les interese, ahí está. Sí, se lo recomiendo bastante. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Tiene el micrófono abierto.
¿no? Parece que no. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Ya casi para culminar con este evento, voy a hacer entrega de su constancia, maestro Adrián. Voy a compartir pantalla. Un momentito. ¿Se alcanza a ver mi pantalla de casualidad? Sí, perfecto. Sí. Ay. Muy bien. Bueno, no sé por qué no abre completamente, pero la Universidad Autónoma de Querétaro le otorga la presente constancia al maestro Adrián Guel Cortés por su destacada participación en recursos digitales en la educación con la Masterclass Estimación de Parámetros de un Robot Móvil utilizando mínimos cuadrados, que fue impartido a los alumnos de la UAC para el fortalecimiento de sus habilidades y conocimientos en su formación académica. Maestro Adrián, maestro Roberto, les agradezco mucho el haber participado en este recurso digital. Esperamos no sea la última ocasión, que tengamos mayor contacto, que se realicen muchos más. Chicos, les recuerdo en el chat hay un link de registro para que lo llenen y pueda así yo enviarles su constancia de asistencia y pues no se queden sin ella. Cualquier cosa, estoy a su disposición. Mi nombre es Mariana González, soy encargada de recursos digitales en la Coordinación de Educación Colaborativa para la Experiencia Laboral. También en los correos les voy a dejar nuestras redes sociales para que sean los primeros en enterarse de todos nuestros eventos. Todos son para mejorar su currícula, para tener mejor apoyo. Tenemos programas como educación dual, diálogos con empleadores, recursos digitales, certificaciones, prácticas profesionales y demás que a ustedes les van a ayudar muchísimo en toda su vida académica. Maestro Adrián, maestro Roberto, deseo de verdad que tengan un excelente fin de semana, un muy buen viernes y pues muchas gracias a todos los asistentes. Nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias. Vale, gracias. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. Felia. Bye. Muchas gracias. Daniel, Eric, Bye, hasta Daniela. luego. Hasta luego.